Nosotros caracterizamos el surgimiento del socialismo en la Argentina muy vinculado a la crisis de 1890. La crisis de 1890 en la Argentina es una crisis que cuando uno lo evalúa a lo largo de los años, vemos que tuvo incluso un impacto mucho más fuerte que la crisis de 1930, ¿no? En cuanto a los parámetros, en cuanto a la economía, en cuanto a la cuestión social. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, en los números se ve que para 1890 hay una caída del comercio de alrededor del 66%, que después de varias décadas en las cuales los extranjeros venían a la Argentina a trabajar por primera vez a partir de 1890 y por algunos años, hay lo que se denomina saldo negativo, entonces son muchos más los que se van de la Argentina que los que vienen. Y también hay una caída del Producto Bruto Interno del 30%. ¿No? Estos son, digamos, los números y los datos de dónde arrancamos. Obviamente una sociedad que está atravesada por este tipo de situación tiene que generar necesariamente cambios y cuestionamientos. Los cambios van a venir obviamente de lo que la misma élite dirigente percibe, que es que hay que modificar el sistema político. Y hay que modificar el sistema político porque en la calle, en la protesta, en las incipientes organizaciones sindicales que comienzan a formarse, aparece expresado algo que va a tener un denominador común para la época que se va a llamar la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? La cuestión social es una problemática que va a estar, digamos, inmersa en algo que no solamente le sucede a la Argentina, le sucede también a América Latina, le sucede a Estados Unidos, le sucede a Europa, que es el tema del crecimiento urbano e industrial sin ningún tipo de planificación. ¿Qué quiere decir esto? Hay problemas principalmente en las ciudades. Hay problemas de vivienda, hay problemas de salud, hay problemas con los servicios educativos, hay problemas respecto al salario, hay protesta. Y es donde viene la gran pregunta que se hacen las élites dirigentes para esta época, que es ¿qué hacer con los pobres? ¿Qué vamos a hacer con los pobres? ¿No? ¿Los vamos a curar? ¿Los vamos a educar? ¿Les vamos a construir vivienda? ¿O los vamos a excluir y los vamos a reprimir? ¿No? Esta es una cuestión en la cual los diagnósticos van a atravesar no solamente, obviamente, a quienes van a tener inquietudes sociales respecto a esto, sino también a los conservadores, sino también a los liberales. Todos van a estar preocupados respecto de qué hacemos con los pobres. Y es ahí donde aparecen los primeros agrupamientos que tienen que ver con el surgimiento de las ideas del socialismo. Entre 1890 y 1896 se van a dar los primeros agrupamientos, en algún caso traído de la mano de inmigrantes europeos. La crisis del 90 había arrasado con lo que era el unicato, con lo que era la idea de Juan Selman, ¿no? De presidir el gobierno, el partido y manejar las instituciones, ¿no? De una forma que tenía mucho más que ver con un club de amigos. La república posible, que decía Alberti, estaba agotada, ¿no? Ya no solamente había que hablar de la república posible, sino que había que hablar de la república verdadera y había que ir hacia una nueva forma de expresión política. El hito del socialismo va a contar con enormes ventajas. En realidad, cuando uno habla de la crisis del 90, dice que es el surgimiento de los partidos modernos. Y decimos partidos modernos porque son dos los partidos que van a aparecer a partir de ese momento. Uno, obviamente, el Partido Socialista y el otro, la Unión Cívica Radical, ¿no? Son los dos que a partir de ese momento se modelan, ¿no? Como algo distinto. ¿Qué es eso distinto? Bien principal el tema de tener una plataforma,
¿no? Tener un programa. El tema de decir, nosotros nos juntamos, nos unimos, nos reunimos para llevar adelante estos objetivos, ¿no? En el caso obviamente del socialismo hablaban de la igualdad, ¿no? Y de la inclusión. Claramente esos son los principales objetivos que define el socialismo desde sus comienzos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de decir, este programa y esta organización, ¿no? Tener una organización en la cual se debata el programa, una organización en la cual también existan medios a través de los cuales difundir las ideas, ¿no? El diario La Vanguardia casi va a ser preexistente a la organización del partido. Esto es un partido, un diario, una secretaría de prensa, una organización a través de la cual expresar las ideas. Todo esto es lo que genera lo que se llama un partido moderno. El radicalismo también va a adoptar algo similar. Y es por esto que, en cierta forma, esto va a obligar al resto de los partidos, paradójicamente, a modernizarse. ¿A qué se le daba importancia? Bueno, claramente a la importancia, la importancia estaba en el discurso razonado. La importancia estaba en la defensa de los intereses de los sectores con menores recursos y sobre todo en difundir las opciones electorales. Esto es claramente la opción que toma el socialismo. ¿Y cuál es, digamos, la rama, la forma a través de la cual lo da? Lo va a dar principalmente a través de lo que es el llamado de la Segunda Internacional, a través de que la sociedad evoluciona y a través de que la sociedad cambia y se modifica, es posible también acceder al poder a través del parlamentarismo, a través de las elecciones. Y esta es la vía que va a tomar la Segunda Internacional. Esto es apostar al cambio en el marco de las elecciones. ¿Existía un modelo de esto? Por supuesto que existe un modelo de esto. Es la República de Bismarck, ¿no? Es la República Alemana, que es en cierta forma lo que aparece como un modelo de un estado de bienestar. Esto es un estado en el cual el mismo estado se hace cargo de la planificación urbana, de la construcción de viviendas, de la solidaridad con la vejez, de la educación y de la salud. Esto es, en cierta forma, el camino que toma uno de los principales ideólogos que tiene el partido, ¿no? Conocido como el Maestro, por aquellos que militan desde hace algunos años, que es Juan B. Justo, ¿no? Juan Bautista Justo es un médico, ¿no? Un médico que cree profundamente en el progreso, en la ciencia, que es mucho más admirador de Herbert Spencer y el positivismo que del marxismo. En realidad, como va a decir el propio Juan B. Justo, en su camino al socialismo leyó Marx. No solamente lo leyó, es el primer traductor al español del Capital de Marx. ¿Qué modelo tomar? Porque esta es una cuestión clave, ¿no? Que incluso después va a ser a las discusiones que eternamente va a tener la izquierda en Argentina acerca de si la izquierda es parte de los modelos nacionales o si la izquierda ha permanecido al margen de la historia política de la Argentina. En realidad, el gran esfuerzo que hace Juan B. Justo es desarrollar un modelo propio, ¿no? Un modelo de socialismo para la Argentina. Para esto lo que él va a mirar no es, va a mirar el modelo francés, va a mirar el modelo inglés, va a mirar el modelo norteamericano, pero lo que él define como el modelo más cercano que se puede tomar a la Argentina es el de Nueva Zelanda y el de Australia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que en estos países, que son también países nuevos, países emergentes, países vinculados a un modelo agroexportador,
donde todavía no está inserto el proletariado en un modelo industrial, es lo más parecido a la Argentina que se puede formar. Y acá estamos viendo algo, por empezar, la preocupación por el estudio. Estamos viendo la preocupación de claramente conocer para tratar de esa forma interpretar la realidad y poder sobre este marco avanzar en las ideas. Ese modelo de 1896 define la primera plataforma que va a tener el socialismo en Argentina. Uno puede decir, esta es una plataforma obviamente que está muy referida a todavía la crisis del 90, o sea, cómo salió de la crisis. Y es por esto que uno de los principales puntos que va a atacar precisamente el socialismo es la cuestión de la estabilidad monetaria. El socialismo plantea que hay que terminar con la emisión de papel moneda que es inflacionaria y que la inflación erosiona claramente el poder adquisitivo de los que menos tienen, ¿no? Esta es la primera definición económica de la plataforma del socialismo. La segunda tiene que ver con la forma de recaudar impuestos, ¿no? A quienes hay que, digamos, ir a conseguir mayores cantidades de dinero para el Estado. A los sectores latifundistas que poseen enormes cantidades de tierra, que no la tienen en producción y que no pagan impuestos, ¿no? Esta es la segunda concepción, que es un impuesto a la renta agraria, ¿no? Pues fíjense, acá ya tenemos una base sobre la cual medianamente el partido comienza a generar, digamos, ideas y propuestas. Y la tercera, que tiene que ver claramente con el mercado de trabajo de ese momento, es que el Estado deje de pagar subsidios a la inmigración. Esto es, no paguemos pasajes, no subsidiemos los pasajes para que la gente venga, porque estamos en un momento en el cual las tasas de desocupación son altas, los salarios son bajos, y si seguimos trayendo gente, lo que hacemos es aumentar los niveles de pauperización. Ahora, después vienen los puntos en los cuales ya estamos más en conocimiento, que son los clásicos del socialismo, que es lo que tiene que ver con otras visiones de la cuestión social. Primero y principal, la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Esta es, digamos, una base clara acerca de la defensa de lo que tiene que ser el salario. La otra cuestión es el descanso dominical, un día de descanso por semana, ¿no? Cosa que hasta la época no estaba ni reglamentada e incluso a veces ni pensada. Y la otra cuestión, obviamente, tenía que ver con la defensa del trabajo de la mujer y la prohibición del trabajo infantil. Bueno, todo esto son las visiones que plantea esa plataforma de 1896 acerca de dónde se debe cuidar. Las otras cuestiones, porque obviamente esto es un aspecto de la plataforma, ¿qué debe trabajar el socialismo? También hay una cuestión central que plantea Juan B. Justo, que es el tema del cooperativismo. El cooperativismo es una herramienta fundamental, y ahí sí toma el modelo belga, ¿no? En esta cuestión que los belgas son los primeros que tratan de pensar al obrero no solamente como consumidor, sino como productor. ¿En cuanto a qué? Primero y principal, no solamente en cuanto a la compra del producto, sino también en cuanto a lo que en ese momento comenzaban a hacer las organizaciones mutuales, ¿no? Hacer frente a los imprevistos, un imprevisto en la salud, ¿no? Un familiar enfermo, el fallecimiento de un familiar, eran cuestiones que las familias no estaban preparadas para afrontarlas en manera individual. Por esto, las mutuales. Y aparecen las sociedades de socorros mutuos, que pueden ser nacionales, o sea, por nacionalidad, están los italianos, los franceses, ¿no? Y están aquellos que son los cosmopolitas. Y en todas ellas vamos a encontrar militantes del socialismo, vamos a encontrar militantes que han trabajado en esta cuestión, ¿no?
¿Por qué le da mucha importancia a esto al socialismo? El socialismo porque plantea, ¿no?, que en realidad en la Argentina, si hay un sujeto que puede llevar adelante las políticas, ¿no?, sobre todo en el ámbito rural, no es el obrero rural, ¿no? ¿Por qué? Porque el obrero rural, cuya cantidad se estima para esta época en alrededor de 300.000, ¿no?, es un obrero golondrina, es alguien que hoy está en una cosecha, que mañana está en la construcción de una obra en Buenos Aires, que pasado vuelve al sur, que pasado vuelve al norte, no está estabilizado, y es el inmigrante que tiene más posibilidades en cuanto a cambiar de lugar, ir y volver. Pero ¿dónde ve que hay que tener mucha importancia Juan B. Justo? Y ahí toma el modelo de Nueva Zelanda, en el pequeño y mediano productor, ¿no?, en el chacarero, en el que ya está asentado, en el que no puede acceder a la propiedad de la tierra por los altos costos y que en realidad corre con todos los riesgos y con ninguno de los beneficios de lo que es la explotación rural, ¿no? Y ese es el sujeto en el cual el socialismo va a ser hincapié. Y estamos hablando del ámbito sindical también. Bueno, en los sindicatos también el socialismo trata de hacer pie, ¿no? Y digo trata de hacer pie porque no es una situación fácil. Estamos hablando de una crisis muy fuerte, estamos hablando de desocupación, estamos hablando de asalariados que pierden cada vez más poder adquisitivo y estamos en competencia, ¿no? Estamos en competencia ¿con quiénes? Con los anarquistas. Los anarquistas tienen en esto un discurso mucho más radicalizado, ¿no?, mucho más de confrontación, y en cierta forma esto es lo que hace que desde 1890 hasta 1910 el principal actor en el movimiento gremial va a ser el anarquismo, ¿no? Pero en una disputa muy fuerte con el socialismo respecto a qué, respecto a los medios y las formas, ¿no? ¿Y esto dónde se va a comenzar a evidenciar? En la acción directa, ¿no? El socialismo describe la acción directa, como dijimos, para llegar al poder. El anarquismo lo que plantea es un camino de las huelgas parciales, la huelga general y a partir de la huelga general la toma del poder. Otro aspecto dentro del sindicalismo, ¿cuál es el rol de la mujer en esto? Porque las mujeres también trabajan para la época y es enorme la cantidad de mujeres que aparecen reflejadas, ¿no?, en el censo de 1869, en el censo de 1895 está el mapa. Uno puede decir, bueno, acá está qué hacían las mujeres, en qué trabajaban, y vamos a encontrarnos con que hay espacios de trabajo que son netamente de las mujeres, ¿no? Está la fábrica de alpargatas, está la industria textil, y hay empresas que son extremadamente complejas, como es el caso del trabajo con los químicos, con químicos peligrosos, como es la Compañía General de Fósforos, y las empresas de tabaco, en las cuales principalmente son las mujeres las que trabajan, pero no son las mujeres las que representan a las mujeres que trabajan. ¿Y esto por qué? Por la práctica habitual, ¿no?, en la cual todo el trabajo gremial, ¿cuándo se hace? Después de que terminó la ley de trabajo. Y en esto los hombres tenían una facilidad adicional porque no tenían que retornar rápidamente a sus casas, ¿no?, en algún caso las mujeres casadas para, obviamente, organizar las tareas cotidianas, y las solteras porque los padres no las dejaban, ¿no? Los permisos de la época son extremadamente complicados, y esto es lo que hace que exista un llamamiento permanente, y esto lo hace el socialismo a través de sus dirigentes, respecto de qué pasa con las mujeres. Y esto se va a ver incluso décadas después, donde hay actividades, principalmente en el rubro de la carne, en el caso de las conserveras, en el caso de los frigoríficos,
donde hay enormes cantidades de mujeres que trabajan y ni siquiera hay una delegada, ¿no? Los gremios están en manos de los hombres e incluso los cargos de delegados también están en manos de los hombres. Ahí donde aparecen, ¿no? Y son los socialistas los que dicen: es tarea de los hombres traer a las mujeres a los sindicatos y es tarea de los hombres incorporarlas a los sindicatos, ¿no? No con mucho resultado, no con mucho resultado. Y es también el socialismo el que va a plantear, en el caso de las mujeres, el tema, obviamente, del voto en la Argentina, ¿no? El voto en la Argentina ya desde 1890 el socialismo lo va a plantear y comienza a generarse toda una, digamos, cuestión en la cual incluso hasta la década del 40 es muy difícil separar feminismo y socialismo. Son términos que están netamente ensamblados y que son casi uno reflejo de otro, sin que esto sea en la realidad así, porque hay muchos grupos independientes de mujeres que pelean por esto, y también están las anarquistas, ¿no? Donde también tenemos un problema en cuanto a los métodos y a los discursos. ¿Por qué tenemos problemas con los métodos y los discursos? Porque para la legislación argentina la mujer no es independiente. La mujer está sometida a la tutela del hombre, ¿no? Ya sea su esposo, su padre, su hermano o quien suceda en esta línea. La mujer está en la situación de minoridad respecto a sus derechos. Y hoy esto nos puede parecer casi esta mentira, pero hasta 1926 esto fue así. Entonces hay toda una discusión hacia adentro incluso del partido respecto de por dónde vamos primero. Primero que voten o primero que tengan derechos, ¿no? Porque digamos, en esta cuestión el votar o no es casi una cuestión aleatoria. O sea, lo más importante que era que las familias se constituyeran en igualdad entre pares, ¿no? A los efectos de las herencias, a los efectos de la patria potestad, a los efectos del derecho mismo. Entonces, por esto, dentro del socialismo, también se va a hablar de etapas, ¿no? Y va a haber etapas respecto a decir, bueno, primero vamos por los derechos, después vamos por el voto, ¿no? La crisis de 1890 genera un cambio respecto de en qué forma hay que modificar la legislación electoral. Y en esto se puede decir que hay algunos avances, ¿no? Para el año 1904 hay una apertura que consiste en terminar con la lista sábana y votar el voto uninominal y por sección. ¿Qué quería decir esto? En lugar de votar una lista concreta, solamente un candidato por una circunscripción. Esto en el caso de la circunscripción de La Boca, ¿no? Que es el barrio obrero, que es el barrio donde estaban las mujeres de las empresas textiles, de la Compañía General de Fósforo, es donde aparece el primer diputado socialista en América, que es Alfredo Palacios. Esto para 1904 es, digamos, ya el poder instalar algo del partido, y esto fortalece la vía parlamentaria. ¿Por qué fortalece la vía parlamentaria? Porque principalmente lo que se ve es que la llegada de un diputado al Congreso puede cambiar algo. Un diputado al Congreso que cambia, principalmente algo de lo que veníamos hablando hasta recién. Para el año 1901, la Municipalidad de Buenos Aires convoca a una de las mujeres del socialismo, a Gabriela Laperriere de CONI, que es mujer de un médico higienista, para que sea inspectora de honores de las fábricas de Buenos Aires. ¿Inspectora de qué? De condiciones de trabajo, que revise qué cantidad de horas trabajan
se trabajan en las fábricas, en qué condiciones, cuántos días, ¿no? Que enumere la cantidad de gente que está trabajando. Todo esto la municipalidad no lo tenía, pero lo quiere saber, porque están preocupados por el tema de la cuestión social, ¿no? El informe que hace Gabriela Laperriere lo va a tomar, obviamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también lo va a tomar Alfredo Palacios como base para presentar un proyecto de legislación para la mujer y el niño. Y esto es el primer logro y el primer calor que puede tener el Partido Socialista en lo que hace a la historia en el tema de la mujer y en el tema del trabajo. Por supuesto que esto no termina con la cuestión electoral, ¿no? Como todos sabemos, en el año 1912, se está cumpliendo el centenario, se hace una modificación de la ley electoral que plantea el voto secreto, universal y obligatorio. ¿Dónde estamos nosotros en ese debate? No estamos metidos en ese debate. En realidad, el socialismo no le prestó mucha atención a esa discusión porque planteaba que en realidad con el mismo sistema, tarde o temprano, cuanto más avanzara el capitalismo, cuanto más se modernizara la Argentina, los cambios iban a llegar progresivamente igual. El radicalismo sí le prestó mucha más atención. Pero el radicalismo no tenía una objeción que sí tenía el socialismo sobre uno de los puntos. Estábamos de acuerdo en el tema universal, en tanto y en cuanto implicara a la mujer. Estábamos de acuerdo en cuanto al tema del voto secreto, porque eso garantizaba la independencia del voto. Ahora, no estábamos de acuerdo en el tema del voto obligatorio, ¿no? ¿Por qué no estábamos de acuerdo en el tema del voto obligatorio? Y acá volvíamos de nuevo a ida y vuelta con el tema del voto de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque se planteaba que en realidad el voto es un derecho que debe ser ganado y es un derecho sobre el cual hay que tener conciencia, ¿no? E incluso cuando se decía del voto de la mujer, indirectamente se planteaba esta cuestión, porque decía, ¿cómo puede ser que nosotros que tenemos mujeres que son médicas, mujeres que son maestras, que les enseñan incluso a los futuros políticos, ¿no? En las escuelas, para que después puedan votar, ellas mismas no puedan votar? Mientras tanto, los analfabetos que son hombres votan, ¿no? Y ya ahí había esa idea de que para poder votar había que demostrar una cierta idoneidad y capacidad. Y esto, obviamente, vinculado no al cercenar derechos, sino al igualar en cuanto al tema de la educación, ¿no? Por supuesto que en esto también, para esta época, también empezamos a tener ya un mayor peso respecto del tema de la discusión sobre el voto de la mujer. Ya venimos desde 1890, ya estamos para 1920, ya pasaron 30 años y el voto de la mujer no aparece. Los derechos de la mujer no aparecen. Entonces, ¿qué empieza a percibirse? Sobre todo de la mano de la llegada de algunas jóvenes, ¿no? Como es el caso de Alicia Moró. Alicia Moró, que también se recibe de médica en la Universidad de Buenos Aires, y que comienza a plantear la idea, ya no tanto de las etapas, sino la idea de un socialismo maternal, ¿no? El rol de la mujer sigue estando atado al tema de la maternidad, ¿no? Y este es un elemento clave en el cual, digamos, hay mucho todavía por el tema de dónde ubicarlo. ¿Cuál era fortalecer el rol de la mujer desde la maternidad? El rol era también la protección del niño. Entonces, si protegemos a la mujer en el trabajo, protegemos al niño que está por nacer. Si protegemos al niño que está por nacer, hay que tener jardines maternales, hay que tener guarderías, y obviamente todo esto son reclamos que tienen que estar dentro de cualquier plataforma que se vaya elaborando.
Y también, obviamente, vinculado a la salud y también vinculado a la educación. O sea, todo esto, la mujer comienza a ser una herramienta importante y la sitúa en el centro de la sociedad. ¿Este es el único pensamiento? No. También tenemos el caso de otra mujer, que es el caso de Paulina Luisi. Paulina Luisi es una mujer uruguaya y argentina, transcurre su vida entre las dos orillas. Es la primera mujer que se recibe de médica en Uruguay, ¿no? La primera uruguaya. Y el pensamiento de ella, en realidad, va un poquitito más allá todavía, porque dice, en realidad hay que darle los derechos a la mujer, no solamente los derechos, hay que darle el voto, porque en las sociedades donde la mujer tiene derechos y tiene voto, es donde mejor hemos podido combatir otro de los flagelos que denuncia el socialismo, que es el tema del alcoholismo, ¿no? La mujer tiene un rol muy importante desde su hogar respecto del control del alcoholismo, y es necesario que la mujer tenga derechos para esto. Y la otra cuestión, en la cual también es pionero el socialismo en sus denuncias, y que obviamente es un tema de actualidad, es en el tema de la trata, ¿no? El socialismo denuncia, no la prostitución, la trata, que son dos conceptos totalmente distintos, y en los cuales dice solamente la intervención de la mujer es la que va a poner freno a la cuestión de la trata, ¿no? Y en esto también, obviamente, para 1920, las acciones empiezan a ser más directas. E incluso el partido, no solamente en esto tiene cuestiones enunciativas, ya desde 1910, 1915, tiene mujeres en sus cargos de conducción. Lo tiene en La Plata, lo tiene en las juntas nacionales. Y también para 1920, para marzo, van a hacer un simulacro de voto en Buenos Aires, ¿no? Se va a convocar en la misma fecha que es la elección, ¿no?, a que las mujeres vayan y voten en las mesas femeninas, armadas para esta situación. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede, obviamente, que van más de 4.000 mujeres participan, ¿no?, en este simulacro de voto. Lo cual ya da una idea de que no son 4, digamos, sufragistas o 4 feministas sueltas. 4.000 personas es un número por demás importante para la gente. No va a tener mucho éxito, pero incluso el Partido Socialista, en su lista de hombres, lleva una mujer en la lista, ¿no? Aunque sepan que se la van a impugnar, aunque sepan que se la va a bajar, el socialismo juega y pone esta situación. Por supuesto que esto hace que el socialismo, ¿no?, comience a transitar un camino de oposición, y con la vuelta de Irigoyen al poder, esa oposición tiene un riesgo, ¿no?, que es la de sumarse a todo lo que desde la derecha nacionalista y reaccionaria se está conformando en contra de Irigoyen, ¿no? Entonces, el tema del discurso comienza a tener límites, porque una cosa es criticar, digamos, desde la idea de la izquierda, todo lo que es la cuestión social de los obreros, el gremialismo, el sindicalismo, y otra cosa es adherir a la hora de la espada que plantea Lugones, ¿no? En esto también es donde aparecen las discusiones internas. Y hay un sector muy importante del partido que se va a separar para el año 1928, que es el sector del Partido Socialista Independiente, ¿no?, que es la figura de Tomaso, ¿no?, y de Federico Pinedo, ¿no? Ellos lo que hacen es separarse porque creen que el partido no es lo suficientemente opositor, ¿no?, frente a la figura de Irigoyen. Y también plantearse que el partido tiene que tener ansias de poder y de gobierno. Que en algún momento el partido tiene que gobernar y que ellos creen que ya están en las condiciones de hacerlo.
capital pasa a ser un baluarte del socialismo independiente, ¿no? E incluso el Partido Socialista, como tal, queda tercero en la elección, detrás de los radicales, ¿no? Llegando a niveles de votantes de alrededor de 60.000 a 100.000 votantes en Capital Federal para el Partido Socialista. Y uno dice, ¿es un fenómeno de capital? No. Es un capital que también va hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que también va hacia Córdoba, que viene hacia Mendoza, que va también hacia los territorios nacionales, como es el caso de La Pampa, y se puede decir que el socialismo tiene un desarrollo territorial por demás importante para esta época. Y llega el golpe, ¿no? ¿Y frente al golpe qué? Frente al golpe podemos decir, pero sin ninguna duda, el socialismo se opone al golpe, ¿no? Cree que Irigoyen hizo una serie enorme de errores que facilitaron el camino al golpe, pero no lo apoya. El diario La Vanguardia es clausurado, los dirigentes del Partido Socialista son encarcelados. Nosotros no estamos dentro del margen de la ruptura de las instituciones. Siempre el socialismo apunta al tema de la institucionalidad. Ahora, ¿qué pasa con esa crisis del 30? Bueno, la crisis del 30 no es solamente la caída de Irigoyen en la Argentina. La crisis del 30 es que se cae la estantería de la economía a nivel mundial. ¿Y qué hacemos frente a esto? ¿No? Ahora hay que pensar de nuevo, hay que pensar todo. Tenemos una crisis en la cual lo que hasta este momento medianamente venía como conocido ya no funciona. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá se toma nuevamente, los belgas son los que tienen, ¿no? En cierta forma algún desarrollo sobre esto, principalmente Henry Mann, que plantea que el camino es la planificación. ¿Y qué quiere decir la planificación? Que hay que repensar la economía con la intervención del Estado. ¿Esto por qué? Porque los socialistas no creíamos en la intervención del Estado, ¿no? Y de la planificación hasta ese momento. De hecho, nosotros siempre fuimos librecambistas, ¿no? Porque proteccionistas eran los conservadores de la mano de Pellegrini y de Roca, ¿no? No casualmente, el Día de la Industria tiene que ver con Pellegrini. ¿Y esto por qué? Porque el socialismo denunciaba que el proteccionismo industrial en realidad era el negocio de los subsidios a empresas que eran ineficientes y que el consumidor era el que terminaba pagando los altos costos de la ineficiencia de esa industria. La crisis del 30 pone obviamente en debate esa cuestión y decimos, creemos, y esto lo tomo obviamente desde el gobierno belga, que el socialismo tiene que ser gobierno, porque frente a la crisis no hay que esconderse, hay que salir y gobernar. ¿Y gobernar de qué forma? Gobernar de la mano de las medidas keynesianas. Esto es, el Estado tiene que intervenir generando demanda de empleo, ¿no? Y principalmente a través de la construcción y de la obra pública, que es lo que genera el empleo. Pero también garantizando la existencia de un Estado benefactor, de un Estado que se ocupe simultáneamente de la construcción de viviendas, de la educación y de la salud. Y eso es algo que se tiene que planificar. Para esta época, en la Argentina, muchas de estas ideas están en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno conservador, ¿no? Ya superada la etapa semifascista de Uriburu y llegado ahora el modelo conservador del general Justo, ¿no? El general Justo lo que tiene es un acuerdo, la llamada concordancia, en la cual participa el Partido Socialista Independiente y le ofrece dos ministros, ¿no? De Hacienda y de Agricultura, que son de Tomaso y Federico Pinedo, ¿no? El socialismo enfrenta a esta concordancia también con una alianza, porque lo que define el partido es que solo no puede, ¿no? Y que es el momento de establecer alianzas. ¿Y establecer alianzas con quién? Con algún sector de la burguesía que sea serio, ¿no? Con algún sector de la burguesía que sea honesto. ¿Y cuál es ese sector? ¿Cómo lo define? Lo define a través del Partido Demócrata Progresista,
y la figura de Lisandro de la Torre, ¿no? Al cual lo ve precisamente como un dirigente honesto que incluso es el que va a llevar adelante, ¿no?, toda la denuncia de los negociados de los frigoríficos, ¿no?, y que va a generar todo lo que es el enfrentamiento en el Congreso con De Tomaso y con Federico Pinedo, ¿no?, paradójicamente. Entonces, en esa paradoja, el partido define esa alianza, pero también define que es el momento de discutir hacia adentro algunas cuestiones. ¿Qué se discute? Bueno, se discute incluso desde aquí, desde Mendoza, para la década del 30, aparece nuevamente una vertiente que dice que el camino es el camino por la vuelta al marxismo y la vuelta a la Primera Internacional, ¿no? Y esto es discutido dentro del partido y ya no va a ser justo, sino la figura de Américo Scioli, quien comienza obviamente a tomar las riendas en cuanto a decir que si bien la Revolución Rusa tiene un impacto muy fuerte y que si bien la crisis del 30 pone en cuestión todo lo que había sido la lógica del capitalismo hasta el momento, en Europa la lógica de los partidos socialistas, ¿cuál ha sido? La de los frentes nacionales y populares, la de las alianzas, que en cierta forma esto es lo que con Lisandro de la Torre se trata de hacer también en la Argentina, y sobre todo empezar a pensar que hay un enemigo mucho peor que la crisis y que hay un enemigo mucho peor que los conservadores, que es el nazifascismo, ¿no? Y que hay que tener alerta y hay que tener los ojos muy abiertos y no confundirse de enemigo, ¿no? Que el problema ahora es el nazifascismo.